Hola a todos, bienvenidos a este primer video tutorial sobre composición cromática. Aquí en este tema tan amplio y complejo como lo es un tema de composición, ya lo platicamos el semestre pasado, vamos a revisar dos aspectos principalmente. Uno que es la interacción del color o la idea de la relatividad del color y las composiciones cromáticas, que las vamos a trabajar a partir de estas dos ideas que son las armonías y los contrastes. Recuerden que este tema tiene vínculos muy fuertes con el tema de composición en general, que lo revisamos el semestre pasado. Si requieren alguna como refrescada al respecto, me pueden preguntar y compartirles un videito que hice con el grupo de primero para justamente reforzar este tema, pero me voy a ir principalmente a las cuestiones del manejo del color en este tema de composición, porque al final es lo que nos interesa revisar, ¿no? Es importante recordar que el color, así como todo lo demás que se encuentra en una obra, las texturas, las formas, los tamaños, la exposición, la ubicación, todo eso al final es un elemento más de cómo una persona tiene una lectura visual de una obra. Y nosotros como pintores pues siempre tenemos que estar muy al pendiente de qué visualmente se está generando para poder como comprender la lectura posible de nuestro cuadro. Entonces el color se vuelve un aspecto más, ¿no?, de todo eso. Recordar que composición nos referimos a cómo esos elementos que componen una imagen están distribuidos, están ordenados, ¿no?, en este espacio que puede ser nuestro lienzo. En pocas palabras hay que entender que componer es ordenar, ¿no? Entonces yo como artista tengo el poder de decidir las coloraciones a utilizar en mi cuadro o en mi diseño, y por lo tanto yo tengo que tener una idea clara de qué estoy haciendo con esos colores para obtener cierta lectura o para obtener cierta narrativa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante comprender pues cómo funciona el color para así entender de qué manera yo puedo utilizar sus propiedades para facilitar un mensaje. Entonces, lo primero que hay que explorar para llegar a ese punto es pues entender cómo interactúan los colores entre sí, ¿no?, que es este primer tema de interacción del color, porque cuando uno revisa la teoría del color y, por ejemplo, revisas el trabajo teórico que hizo, por ejemplo, Joseph Albers, que es un escritor específico sobre teoría del color, él comenta en uno de sus libros que todo color debe ser evaluado al margen de su entorno, que un mismo color permite innumerables lecturas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el color nunca es el mismo, porque hablábamos que el color es un resultado de la luz, y por lo mismo la luz es variable, es cambiante. Lo vemos, por ejemplo, desde cómo va cambiando la transición de la luz del sol, ¿no?, durante el día, cómo los colores tienen una cierta sensación al amanecer, pero ese mismo color, si lo veo a las 12 de una de la tarde, pues no va a ser igual, ¿no?, a que si lo veo a las 6, 7 o a las 8 de la noche. Entonces, esa variación, a veces que es muy sutil y un poco así como medio elusiva, es lo que nos permite comprender esta cuestión como tan extraña de decir el color nunca es el mismo, y yo debo ser muy cuidadoso, muy perspicaz para notar esas pequeñas variaciones que se generan. Entonces, ustedes van a ver en los diferentes libros de teoría del color este tipo de como diagramas que justamente evidencian esta cuestión de cómo el color es relativo. Yo tengo en el centro de estas imágenes, de estos colores, tengo un color, ¿no?, que en este caso es como este gris, en este caso es como un violeta y en este caso es como un rojo naranja. Entonces, ese mismo color, al verlo en estos diferentes entornos, me dan una sensación muy diferente de ese color inicial. Entonces, si yo saco estos rojos y los pongo así a un lado, sin ese otro color que está alrededor de ellos, podemos comprobar que son el mismo color, ¿va? Pero no se siente el mismo color. ¿Por qué? Porque hay variaciones en el entorno en donde está ese color. Entonces, esa es una de las cosas como extrañas y las reglas interesantes que hay que considerar cuando trabajamos
con el color en el que siempre el color va a cambiar dependiendo de su entorno, ¿sale? Esa es como la regla. El color es cambiante, el color debe ser solamente considerado al margen de lo que se encuentra en una situación, circunstancia específica, ¿sale? Por la luz y por lo que se encuentra alrededor de él, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a explorar es esa parte. ¿Por qué hay esos cambios y cómo puedo yo utilizar esos cambios a mi favor? Entonces, la primera regla es, el color es camaleónico, el color es cambiante, el color es mutante, ¿no? En el sentido de que es diferente dependiendo de las circunstancias en las que está. Y su modificación se va a definir especialmente en esas tres propiedades que hablábamos también en la clase anterior, en lo que es el tono, el valor y la saturación. Acuérdense que tono, matiz son la misma cosa, ¿no? Entonces, en su matiz, en valor y saturación. Decíamos que matiz o tono es qué color es en el círculo cromático, ¿no? De los 12 colores que hay en el círculo cromático, ese color que yo quiero detectar, qué color es, ¿no? El valor tiene que ver con su luminosidad, qué tan oscuro, qué tan claro es ese color. Y la saturación tiene que ver con su nivel de pigmentación, ¿sí? Qué tan intenso es su coloración, ¿ok? Entonces, justamente estas tres cosas es lo que puede mutar al momento de que exista una interacción con otro color o con algún contexto o por el cambio de iluminación, ¿sale? Y lo vamos a ver aquí demostrado. En el caso de este naranja, una vez más, este es un naranja que yo saqué del mismo espacio, o sea, dupliqué estos cuadritos y después corté los naranjas para que solo se viera el puro color puro. Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo naranja, ¿no? No hay como cambios, no hay trampas, ¿no? Pero ya cuando se encuentra alrededor de estos dos colores, ese naranja se siente diferente, ¿sale? Se ve bastante diferente. A ver si lo notan ustedes. En el caso de este naranja, ¿qué notamos? El que se encuentra en la sensación verdosa. Pues yo, por ejemplo, noto que ese naranja se siente como un poquito más oscuro que el otro naranja de la derecha. Y también se siente un poquito más como rojizo, ¿verdad? Es así como que el naranja, la sensación más calientita está como más presente, más rojizo. Y en el caso del otro, el que se encuentra en la zona azul, pues podemos notar que es un poco más claro, ¿no? En el valor se siente más claro y también se siente más como amarilloso, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedo yo prever esos cambios? Pues hay una regla en este sentido, que es justamente esta que está aquí, que el color que domina exige su complementario, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Si lo vemos de manera así como por complementarios, el entorno verde, ¿cuál es el color complementario del verde? Es el rojo. Entonces, por eso es que ese naranja que está dentro de ese verde tiene una ligera sensación rojiza, porque automáticamente ese verde tiñe de complementario a los colores que están dentro de él. Y lo mismo pasa con el otro que está en la zona como azulada, violetácea, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que como ese azul violeta, ¿cuál sería su complementario? Sería el amarillo naranja, ¿verdad? Entonces, por eso esta sensación como amarillosa del color, aunque si lo vemos acá afuera, pues ambos son iguales, ¿no? Entonces, siempre hay que recordar esa regla de oro. El color que domina exige su complementario. Entonces, si yo de repente en un fondo decido poner un rojo, ¿qué va a pasar con los colores que están dentro de ese rojo? Pues todos van a de repente a tener sensaciones verdosas. O lo que estaba verde se va a sentir todavía aún más verde, ¿sabes? Y para que no sientan que estoy mintiendo, vamos a hacer un pequeño experimento. Yo les voy a poner esta diapositiva con esta forma rosa, este círculo rosa, y les voy a pedir que concentren su mirada en ese punto negro que está dentro del círculo rosa, hasta que mantener la vista lo más que puedan, así sin parpadear, por unos cuantos segunditos, y luego vuelquen su vista al punto que está en blanco. ¿Y qué alcanzan a notar? Se ve como la misma forma redondeada, pero ahora se siente de qué color. Es como verdosa, ¿no? Como agua.
Entonces ahí es donde podemos comprobar este como efecto que sucede en nuestra vista, de cómo de repente el color que empieza a dominar automáticamente de forma residual genera este como fantasma de su color complementario. Y esto es algo que no lo puedo yo alterar, es algo que ya fisiológicamente viene en mi ojo. Probemos ahora con esta otra. Mientras se van saturando, les voy platicando. Este es un efecto que ocurre en nuestro ojo que se llama el contraste simultáneo. Pensemos que nuestro ojo está compuesto por estas pequeñas células que perciben los colores que se llaman los conos, y esas pequeñas células lo que hacen es justamente recibir las radiaciones de lo que son las sensaciones de color en rojo, en verde, RGB, y en azules. ¿Sí? Acuérdense que son el sistema de color red, green, blue, ¿no? De primario de luz. Entonces, lo que sucede es que el ojo empieza a saturarse de esta como sintonía que llega a nuestro ojo, y de forma como análoga va como pidiendo también que su contrario se active para evitar como sobresaturarse. Entonces eso es lo que sucede en nuestro ojo, y por eso es que se generan esas como sensaciones extrañas de los colores, ¿sale? Entonces si les interesa investigar un poquito más sobre ese tema, revisen este concepto, el contraste simultáneo, ¿sabes? Porque eso es lo que fisiológicamente sucede en nuestro ojo, no es como algo que podemos controlar o evitar, sino que ya sucede. Entonces, este efecto del contraste simultáneo, o también en algunos textos lo van a encontrar como imagen persistente, es un fenómeno fisiológico que surge en nuestro ojo, donde nos dice que cada color dado va a exigir simultáneamente su complementario, y si no le es dado, lo produce él mismo con el fin de mantener el equilibrio, ¿sale? Entonces hay que siempre considerar ese aspecto súper importante e interesante, porque es lo que determina mucho por qué de repente los colores juegan en nuestra contra al momento de trabajar una pieza. Por ejemplo, esta pieza de aquí me gusta mucho, es de un artista que reside aquí en Tijuana, un pintor contemporáneo, que justamente pues uno pensaría, wow, un fondo naranja, ¿no? Es como una opción media atrevida para una pintura, pero ya cuando uno analiza la pieza tiene un poco más de sentido. Al pensar cuál es el complementario del naranja, pues decimos, ok, el azul, ¿no? El azul es complementario, y justamente en esa pieza logramos ver así de forma muy como sutil una sensación como de una piscina hecha con las rayas de un cuaderno, ¿no? Y si pensamos, bueno, las rayas esas de este tipo de cuadernos son de este azul, que lo que justamente está pasando es que ese naranja del fondo está intensificando la sensación azul de las líneas y las hace más visibles, ¿sabes? Entonces, he ahí como la importancia de cómo nosotros como artistas debemos utilizar este juego del contraste simultáneo, porque es lo que nos permite intensificar o aumentar la sensación de un color para hacer mucho más evidente su lectura. Entonces, de repente muchos dicen, ay, pues es lo mismo, ¿no? Poner un color u otro de fondo. Yo diría para estos aspectos no es lo mismo, porque la sensación de coloración que se va a obtener por el uso de un fondo, sí altera bastante la coloración, ¿no? Y lo vemos en estos ejemplos de cómo tenemos un fondo en específico blanco con ciertos elementos azules, y cómo esos mismos elementos cambian drásticamente su sensación nada más por estar en un fondo de azul y en un fondo amarillo, ¿no? Vean cómo la presencia de los colores rápido como cambia la lectura de las cosas. En esta pieza donde los azules es como lo predominante, los ganchitos naranjas se vuelven así como súper como notorios, mientras que todos los pañuelos azules pues pierden mucha su importancia, cosa contraria que sucede en esta otra versión, ¿no? Entonces siempre hay que considerar eso, ¿no? Como digamos cierre de este pequeño tema es, uno, el color nunca es el mismo, el color siempre debe evaluarse dependiendo de su contexto, de la iluminación en la que está, de lo que está alrededor de él, porque ese es un elemento que va siempre a cambiar y que va a determinar la lectura de ese color.
Recordemos que ese cambio se va a generar principalmente por esta idea de el color que domina exige su complementario, ¿sale? Por lo tanto, hay que recordar siempre muy bien cuáles son esos colores complementarios en el círculo cromático, porque eso mucho nos ayuda como a navegar y a decidir mejor esas estrategias que queremos generar en nuestra composición. Y otro dato interesante e importante es también el cambio de luminosidad de los entornos va a cambiar la sensación de la luminosidad del color. ¿A qué me refiero? Es, por ejemplo, vean esta pequeña diagrama. Violeta que está en el centro es el mismo violeta. Si yo saco esta línea y la corto y la pongo acá, ese violeta se va a ver completamente parejito, pero no se siente parejito porque hay un cambio de iluminación en el fondo y por lo tanto, como en esta área hay más iluminación, automáticamente ese violeta se va a leer de manera como un violeta más oscuro de lo que es, mientras que en un área de sombra o de oscuridad, ese violeta se va a interpretar como mucho más claro de lo que es, ¿sabes? Entonces esa es otra cosa que hay que considerar. En cambios de contrastes de iluminaciones, el color también va a responder en forma contraria, ¿sale? Entonces eso, como de manera muy puntual, nos va como llevando a esta idea como del color camaleónico, de cómo el color tiene esta variación dependiendo de sus contextos y de su entorno, y que al final yo como pintor debo prever y debo considerar para al momento de decidir qué colores utilizar dentro de mi obra, ¿ok? Ahora vamos a pasar a un segundo tema, que es ya lo de las composiciones cromáticas, ¿sabes? En este tema justamente vamos a explorar cómo decidimos los colores que conforman nuestra obra, cómo es que decidimos qué colores funcionan para también dar esta comunicación o este diálogo o este contenido, ¿no? de lo que los colores pueden también generar narrativas. Entonces, hay un término o un concepto que se utiliza mucho, por ejemplo, en el diseño, que son los esquemas cromáticos. Los esquemas cromáticos son justamente eso, como la elección de colores que van a conformar una imagen. Recordemos, por ejemplo, esos diseños que ya nos da el PowerPoint, ¿no? Las presentaciones que ya te dicen, bueno, yo ya PowerPoint tengo unos esquemas cromáticos que puedo utilizar para tus presentaciones y yo sé que eso se va a ver bien, ¿no? O sea, son como esquemas cromáticos que funcionan y funcionan muy bien. De hecho, muchos artistas por lo general utilizan esos como esquemas cromáticos ya predeterminados, que podemos encontrarlos hasta, por ejemplo, en la sección de colores de la Comex, ¿no? O en el Home Depot en la sección de pinturas. Entonces, pero lo interesante es cómo yo como artista puedo desarrollar mis propios esquemas cromáticos para hacer mis obras, ¿no? Que de repente esa es la parte como complicada, ¿no? De cómo hacemos nuestra propia organización de color. Entonces, para facilitar este proceso, yo les voy a presentar lo que son las composiciones cromáticas o los esquemas cromáticos que se utilizan bajo estas dos modalidades de armonía y de contraste, ¿sale? Entonces, vamos primero con las armonías. Consideremos las armonías como estos esquemas cromáticos o organizaciones de color que se manejan a partir de sensaciones de parecidos, donde trabajamos siempre a través del círculo cromático y lo que buscamos al utilizar armonías es obtener una lectura de contemplación, de deleite, de estabilidad, donde los colores como se ven bien juntos, funcionan bien juntos, no hay como confrontaciones ni rompimientos entre ellos, ¿sale? Es como decir, queremos una contemplación pues como clásica, armoniosa, ¿va? Esa es como la idea. Y bajo esa modalidad tenemos estas 5 versiones, ¿sale? Que básicamente van a seguir como estas 3 reglas. 1, se utilizan modulaciones de una misma familia de tono. 2, pueden usarse diferentes tonos, pero siempre y cuando estén cerca dentro de la rueda del círculo cromático. O 3, que mantienen mezclas de ellos mismos entre sí para mantener como estas sensaciones de parecidos,
¿sale? Entonces vámonos con la primera, que es la composición monocromática, es como una de las más clásicas y las más conocidas. Lo que hacemos aquí es agarramos un solo color de todos los 12 que hay en el círculo cromático y vamos a hacerle todo lo que querramos, ¿no? Mezclarlo con blanco, mezclarlo con negro, desaturarlo, ¿sí? Es como, pero siempre quedándonos en esa misma familia, ¿sale? La manera en cómo podemos hacer este proceso un poquito más complejo es consiguiendo diversos pigmentos de ese mismo color. Por ejemplo, en el caso del azul, ¿no? Aparte de tener nuestro azul ultramar, perdón, que es nuestro azul clásico, pues está el azul cerúleo, el azul de Prusia, ¿no? El cian. Entonces ya al trabajar con 3, 4 pigmentos de un mismo color, pues podemos hacer una paleta mucho más compleja e interesante al momento de trabajar con una composición cromática. La segunda estrategia de esquema cromática por armonía son los colores análogos, que por análogos siempre acuérdense que hablamos de vecinos, ¿sale? Vecinos en el círculo cromático. Entonces, en este caso, pues trabajamos con de 2 a 5 familias sin cruzar complementario, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta pieza de Paul Klee, pues estamos seguros que amarillo, ¿no? Es como un color que está ahí presente. Después también tiene el amarillo naranja, el rojo naranja, el rojo, ¿no? Por los rosas de aquí. Y tiene un poquito de rojo violeta en ciertas áreas también de las partes de acá, ¿no? Pero básicamente ahí está. O sea, esa pieza en especial es una composición por esquema de análogos. Y pues lo podemos notar nada más por cómo está desglosado aquí en el círculo cromático. De ahí nos vamos a las composiciones por colores fríos o colores cálidos, que es cuando trabajamos por cambios de temperatura. Aquí lo único es, nos vamos a restringir a utilizar únicamente, o al menos en los espacios más predominantes, los colores fríos, que pueden ser verde, azul, violeta, o en el caso de los colores cálidos, amarillo, naranjas y rojos, ¿sabes? Es importante considerar que las temperaturas del color pues tienen también como una zona de transición que sería en el verde y en el violeta. El verde con, por ejemplo, de un lado el amarillo verde y del otro lado el amarillo azul, que justamente funcionan como zonas de transición. Y en el caso de los rojos con el rojo violeta, ¿no? Como la zona de transición más hacia los fríos, ¿sí? Y el rojo, pues ahora sí como rojo clásico, rojo naranja, que también tiene como esta sensación de variación. Y la última estrategia de composición cromática por armonía es la composición por quebrados o desaturados, que básicamente es utilizar toda la paleta completa, o sea, trabajar con todos los colores del círculo cromático, pero con la restricción de usarlos siempre y cuando estén en saturaciones bajas. O sea, estamos hablando del uso de los colores cafés, de los pasteles, de los oscuros, ¿sabes? De los grises, porque al final porque mantienen una misma sensación de saturación, pues adquieren una lectura armoniosa entre ellos. Y esas serían como las estrategias de composición cromática por armonía. Acuérdense, son 5 las que yo recomiendo utilizar. Y para, como siempre, definir cuándo una pieza es armoniosa, es siempre considerar que existen similitudes entre los colores o existe algún equilibrio entre los elementos utilizados en coloración que permite que la sensación de la pieza pues no tenga como rompimientos o quiebres por el uso del color. Que eso nos lleva a nuestra segunda estrategia, que es el contraste. Acuérdense que estamos hablando justamente de cómo decidimos y organizamos el color en una obra, ¿no? Entonces, de repente, si yo digo, ok, voy a hacer una pintura, me hicieron un encargo sobre, por ejemplo, este retrato de una persona y pues yo quiero irme por una línea armoniosa. Entonces digo, ok, pues voy a trabajar con la foto y a lo mejor la voy a alterar para que tenga a lo mejor una sensación de puros fríos. Y entonces ahí ya tener una sensación armoniosa, ¿no? O desaturarla.
o trabajarla únicamente con una sola coloración. Entonces, todas esas serían estrategias de cómo trabajamos con armonías, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo trabajaríamos en el sentido opuesto, con contraste, que aquí lo que buscamos es justamente el rompimiento, buscamos el golpe del color, de trabajar con diferentes tipos de coloraciones para justamente como llevar como a un golpe, ¿no? Un enfrentamiento visual al espectador. Y normalmente existen como muchas estrategias de trabajar con el contraste, pero las más comunes son justamente estas, ¿no? El contraste entre las temperaturas de color, entre lo cálido con lo frío, el contraste de complementarios, en trabajar justamente contra esos dos colores opuestos en el círculo cromático, y también en el contraste de valor, o sea, de lo oscuro contra lo claro, ¿sale? Esas son como digamos las estrategias más comunes, pero hay muchas más, entonces vamos a explorar un poquito más cuáles son esas otras opciones. Esta primera es contraste de tono, es cuando trabajamos con una misma sensación de coloración en toda la pieza, pero de repente tenemos ese elemento, ese espacio que rompe con la monotonía de la sensación de coloración de lo general. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Como que todo el espacio desaturado, con colores cafés, con desaturaciones, y de repente este amarillo contundente, saturado. Lo mismo con esta, donde tienes todos tus colores en azules y de repente justamente un pequeño espacio como que resalta, y justamente en coloraciones contrarias, ¿no? Complementarias. Por ejemplo, también de acá, ¿no? Todo en tonos azules, con una monocromía, y de repente tienes el golpe de coloración de un elemento. Esta estrategia, por ejemplo, es muy buena para focalizar la atención a un espacio específico de tu obra, que a lo mejor por ser muy pequeño o por poder pasar desapercibido, podemos de alguna manera darle un poco de atención. El segundo que ya comentaba, ¿no? El contraste de claro-oscuro, una estrategia muy utilizada, por ejemplo, en el barroco o en el Renacimiento, ¿no? Donde se buscaba este contraste entre la sombra y la luz, como esta dramatización, la teatralidad de la imagen. El contraste de saturación, cuando trabajamos con espacios muy desaturados, con grises, con cafés, con colores apastelados, contra áreas muy saturadas, muy pigmentadas, con riquezas de coloraciones muy contrarias. El contraste entre los cálidos y fríos, que también es una como estrategia muy clásica dentro de la pintura, de trabajar las dos temperaturas en el mismo cuadro. Por ejemplo, esta pintura también muy famosa de Van Gogh, ¿no? El área súper cálida con los amarillos, los rojos, los naranjas, en contraste con los fríos de los azules y los violetas y los verdes. El contraste por complementario, en este caso, por ejemplo, trabajar con justamente esos colores contrarios en el círculo cromático, el rojo y el verde, por ejemplo, en esta imagen de aquí. Algo interesante de recordar es que cuando decidamos hacer, por ejemplo, una composición por complementarios, no necesariamente quiere decir que solo existan esos dos colores, pero les vamos a dar como la primeridad o digamos la importancia, la jerarquización de los elementos, los más importantes, los vamos a distribuir justamente en esa estrategia de complementarios. También otra cosa importante es no necesariamente tienen que estar los colores siempre súper saturados, ¿no? Sino también podemos trabajar con saturaciones, variar las saturaciones para trabajar con estas modalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí igual con el abrigo que está en tonos cafés, pero remite como a los tonos naranjas, rojizos, y de repente con los azules, ¿no? Del fondo para generar como este juego de contraste. La triada de color también es una estrategia muy conocida, es agarrar en el círculo cromático. Justamente ahí en el círculo cromático tenemos ese diagrama que podemos darle vuelta, y ya justamente con este triángulo equilátero donde toquen esos tres bordes son los colores que vamos a utilizar principalmente para nuestra composición. Por ejemplo, en la triada primaria, que también la vemos aquí con esta pintura de Toulouse-Lautrec, ¿no? El amarillo, el rojo y el azul. Entonces consideremos siempre como que nuestros puntos importantes, nuestros elementos principales, los vamos a trabajar en base a estas estrategias.
El contraste por análogo complementario, en lugar de ir por el complementario, me voy por el vecino del complementario. Este también es otro esquema que está en los círculos cromáticos que te venden en las tiendas como Split Complementary, así se llama en su versión de inglés. Y básicamente es esta cuestión de decir, ok, en lugar de irme por el complementario directo, me voy por el vecino del complementario. Entonces, esas son básicamente las estrategias que yo recomiendo revisar. De hecho, si revisan sobre teoría del color o sobre diseño de color, por ejemplo en la moda o en la cinematografía, empezamos a ver justamente mucho uso de estos esquemas cromáticos para la realización de pues el diseño de color, colorimetría, ¿sí? Creo que sí se dice, del uso de los colores de muchas producciones. Entonces, pensando como en esto, vamos a revisar rápidamente ciertas obras y empezar a analizar, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a analizarlas desde este punto de esquemas cromáticos? Y, por ejemplo, esta pintura de Frida Kahlo, empecemos a analizarla, o sea, de qué colores está compuesta principalmente. Entonces, por ejemplo, yo diría, ok, anda como entre el verde, el amarillo verde, amarillo también tiene, verde azulado también, de repente un poco de naranja, amarillo naranja, ¿no? Entonces notamos que principalmente la pieza anda dentro de este esquema de colores vecinos y decíamos que eso es una armonía por análogos, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, ok, pues esta pieza podemos llamarla así, es una pieza de armonía por análogos. Esta otra pieza de este artista que se llama Ray Charles, Ray Caesar, por ejemplo, es una composición principalmente en colores azules, o sea, hay mucho uso de diferentes azules, que de repente hasta puedes llegar a decir, pues es así como medio monocromática, pero tienes de repente como este rompimiento de la boca en este rojo intenso, lo rosado de su piel, ¿no? Entonces ahí podemos decir, pues está trabajando como con un contraste de tono, ¿verdad? Esta otra pieza de Audrey Kawasaki, por ejemplo, ¿qué notamos? Pues notamos que es como una versión muy cálida, pero también todos los colores están como desaturados, están apagados, ¿no? Entonces podemos decir, ok, pues es una armonía de cálidos y aparte también como de desaturados. También hay veces que podemos tener 2 o 3 esquemas cromáticos en una sola pieza. Esta otra pieza, por ejemplo, de Marlene Dumas, una pintora sudafricana muy famosa ahorita, pues es claramente una monocromía, una armonía por monocromía, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, esta otra de Chris Buscelli es un pintor que trabaja principalmente con el diseño de libros y de portadas. Entonces, por ejemplo, esta pieza en especial es interesante porque tiene en la cara del mono, que es uno de los elementos importantes de la pieza, el azul, el rojo, el amarillo. Y decíamos que eso es justamente una triada, un contraste de triada. Y de hecho también lo tiene justo acá abajo, ¿no? Entonces hay como 2 áreas de contraste de triada que nos habla como de 2 puntos focales importantes en la pieza. Y así nosotros podemos hacer revisión de diferentes piezas de obras pictóricas y empezar a analizarlas desde el punto de la coloración y empezamos a notar justamente estas estrategias que acabo de comentar. Por ejemplo, esta pieza en especial me gusta mucho, que es también de Chris Buscelli, que tienes de repente este pez en verde, ¿no? Un color así como muy extraño para decidir hacer a un personaje. Y para mí tiene mucho sentido que el artista haya decidido pintar su pez en verde, porque hay un acto ahí que está pasando con este linchamiento de ese pez, ¿no? Y con la sangre que corre. Entonces, esa sangre roja no sería tan visible o no sería tan evidente sin el contraste del verde, porque son complementarios para intensificar su lectura. Y luego también la desaturación que hay en el fondo, ¿para qué? Para pues darle más protagonismo y más intensidad a la saturación del verde y del rojo intenso que hay aquí. Entonces, por ahí va la cosa de empezar a entender cómo el color se vuelve este elemento importante al momento de decidir cómo se va a hacer la lectura de nuestra obra y también cómo hay estrategias
ya preestablecidas, ¿no? Como esquemas preestablecidos que podemos utilizar para pues hacer las decisiones de nuestras pinturas. O sea, lo que me interesa que se lleven hoy es justamente esta cosa de decir cómo trabajo con mi círculo cromático para empezar a entender esas relaciones de parecidos o de no tan parecidos que a la vez se vuelve como la dinámica perfecta para poder decidir cómo trabajamos con el color. Entonces, eso sería como en esta parte teórica la revisión del tema. También lo reviso un poquito más en los otros dos videos que les compartí sobre el tema. Y pues ahora es justamente hacer este proceso de revisar obras, especialmente de pintura, empezar a analizarlas desde este punto de esquema cromático y empezar a ver cómo podemos recrear todas esas coloraciones que vemos en la obra, ¿sale? Entonces, hasta aquí voy a dejar este video para que les dé chance de revisar los otros dos y también de hacer su investigación de pintura y su análisis de composiciones cromáticas, ¿sale? Entonces, hasta aquí los dejo para que ustedes trabajen y revisen los demás y nos veo pronto.